Dios nos ha puesto a prueba este año, pero nunca Dios nos pone una carga que no seamos capaces de sobrellevar. Chile tuvo su momento de gloria esta semana tras el mediático rescate de los 33 mineros que permanecieron 70 días atrapados en el yacimiento chileno de San José. En menos de 23 horas culminó el operativo, que fue mucho más rápido de lo que se pensaba en un principio y estuvo lleno de momentos emotivos. Una cápsula especialmente diseñada para el rescate sacó uno a uno a los mineros. Todos salieron por su pie. Uno de los más llamativos fue el que salió en segundo lugar, que cantó consignas a su país y regaló piedras del interior de la montaña. El presidente Piñera no se apartó en ningún momento de la zona de rescate y recibió en ese lugar la visita de su par boliviano, Evo Morales, quien vino a saludar a uno de los sobrevivientes de nacionalidad boliviana. El último de los 33 en ser rescatado del yacimiento San José fue Luis Ursúa, jefe del grupo, quien entregó el turno al presidente y no perdió la oportunidad de hacer un llamado de atención. Le entrego el turno, como habíamos acordado el día que tuvimos la primera conversación. Espero que esto nunca vuelva a ocurrir. Estoy como jefe máximo del país. Estoy orgulloso por lo que ha hecho. Se estima que más de 1.000 millones de personas vieron este rescate en vivo, en una transmisión millonaria financiada por el gobierno chileno. El presidente Piñera quedó como uno de los ganadores de la jornada por el exitoso operativo y final feliz, así como los mineros, quienes ya recibieron decenas de propuestas de viajes y conferencias para contar su experiencia. Algunas voces ya reclaman que esto sirva para mejorar las condiciones precarias en que se trabaja en la industria minera del país. La planta de alúmina, que inundó partes de Hungría con lodo tóxico, reanudó su producción el viernes y estará bajo control estatal por hasta 2 años. El derrame de desechos industriales de la semana pasada en la planta dejó 9 muertos y más de 120 heridos y contaminó un afluente del río Danubio, así como esparció metales pesados a los suelos, probablemente dañando tierras de cultivo. Francia enmendará su futura legislación sobre migraciones para cumplir con las objeciones planteadas por la Unión Europea por la expulsión de los gitanos, dijo el ministro de Inmigración. De esta manera, el país galo quiere dejar atrás una tormenta diplomática desatada por la eliminación de campamentos ilegales que, según Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica margina injustamente a los inmigrantes gitanos para su deportación. La Asamblea General de Naciones Unidas eligió el martes a Colombia, Alemania, India y Sudáfrica para ocupar asientos rotativos por 2 años en el Consejo de Seguridad de la entidad. El Consejo de Seguridad de la ONU, de 15 integrantes, tiene autoridad para imponer sanciones y desplegar fuerzas de pacificación. Camioneros franceses realizaron caravanas en las autopistas, las huelgas en los ferrocarriles se intensificaron y muchas estaciones de servicio se quedaron sin combustible el lunes a medida que las protestas cobraban ritmo antes de la votación en el Senado de una impopular reforma de las pensiones. La tercera fuerza política de Brasil, el Partido Verde, optó este domingo por permanecer neutral en la cada vez más estrecha carrera a la segunda vuelta de la votación presidencial para apalancar su apoyo del 19% a fin de avanzar la agenda ambiental. Para analizar la Venezuela que surgió tras las elecciones del pasado 26 de septiembre, estamos recibiendo en estos momentos en Clave Mundial a el politólogo Daniel Buquet. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto. El gusto realmente es nuestro. Y usted es una persona, bueno, que estudiosa, ¿no?, de todos los temas que tienen que ver con los temas internacionales. ¿Cómo debe leerse esta elección donde festejaron ambos, el oficialismo y también la oposición en Venezuela? Bueno, es una elección particularmente interesante porque implica la reincorporación de la oposición al sistema político. Recordemos que esta fue una elección legislativa de la única Cámara del Poder Legislativo venezolano que se celebra cada 5 años. En la ocasión anterior, en el año 2005, la oposición se había rehusado a participar, se había abstenido, y de ese modo habíamos tenido durante 5 años un parlamento 100% chavista, más allá de que un grupo luego se escindió y cumplió una función opositora. Entonces, creo que da para festejar incluso más allá del propio gobierno y de la propia oposición venezolana el hecho de que se reconstituye un sistema político completo, con oficialismo y con oposición. Luego tenemos los resultados. Efectivamente, el oficialismo obtuvo la mayoría de las bancas, una holgada mayoría de las bancas, aunque no una mayoría de 2/3,
que hubiera sido importante para Chávez. Que era lo que se proponía él. Que él lo había marcado como objetivo porque, entre otras cosas, para aprobar ciertas disposiciones requiere de esa mayoría. Pero por otro lado, la oposición votó muy bien, incluso superando en votos, no en bancas, porque el sistema electoral es muy complejo y favorece al oficialismo. La oposición votó muy bien y además se reincorpora al sistema político generando, no exactamente, pero una suerte de empate, si se quiere, y quizá, esperemos que sí, la perspectiva de un mayor diálogo entre los dos bloques y no el nivel de confrontación que venía siendo la dinámica habitual de la política venezolana. Buquet, acá tenemos al presidente Hugo Chávez tras las elecciones y sus comentarios de los resultados. Las fuerzas revolucionarias obtuvieron una importantísima victoria el día de ayer. Pero ahí están los magos de la Escuela del Mundo al Revés tratando de convencer al mundo, pero de lo que es difícil. Hay que ser bien tarado para dejarse convencer. Ahora, como ellos son tan hábiles, es capaz, y tienen alguna gente envenenada, alguna gente cree que sí, que ganamos, ganamos, y ahora sí vamos a sacar a Chávez. Bueno, está bien. Yo les respondía ayer, por aquí les escribí algo antes de acostarme un ratico a descansar, les dije, bueno, sigan ganando así, pues. Buquet, y si seguimos con esta misma línea, esta mayor representación o esta representación, ¿no?, real de la oposición, ¿es un fortalecimiento, es mérito de la oposición o es un demérito del oficialismo? Son las dos cosas, ¿no? Venezuela no está viviendo el mejor momento de la era Chávez. La era Chávez, bueno, ya es bastante larga, tiene más de 10 años, ha tenido altas y bajas. Este no es un gran momento de Chávez, no es un buen momento de la economía venezolana. La popularidad de Chávez incluso está por debajo del 50%, según algunas mediciones, pero creo que el mérito de la oposición consiste, por un lado, en haber aceptado el desafío de competir bajo las reglas de juego que, por más que no les gusten, se han aprobado a través de mecanismos democráticos en general, o por lo menos con apoyos claramente mayoritarios de la población. Entonces, eso es un mérito de la oposición, cambiar su estrategia, ver el escenario de la competencia política diferente. Y el otro mérito de la oposición es haberse unido en su gran mayoría, no la totalidad de la oposición, porque la forma de competencia por estos cargos legislativos es una forma mayoritaria. Se eligen en general de a uno los cargos, y los cargos son para el que saca más votos. Una oposición dispersa y fragmentada, como venía siendo, no hubiera ganado la cantidad de bancas que ganó. Las ganó porque logró unificarse bajo bueno, un conjunto de partidos, bajo un lema común, para usar la terminología uruguaya, y esto le permitió llevar adelante ese avance. Entonces, pienso que el gobierno de Chávez, por un lado, tiene problemas, y esos problemas repercuten en la opinión pública, en la aprobación de su gobierno y por lo tanto en el voto de la ciudadanía, y la oposición tiene sus méritos en la medida en que ha reencauzado su estrategia para hacerla más institucional. Claro. Y en respecto a cómo va a seguir el proyecto del presidente Hugo Chávez, ¿no? Porque él había insistido en ese objetivo de lograr las mayorías especiales para seguir aprobando leyes que refuercen ese camino al socialismo, ¿no? Sí. ¿Cómo va a seguir? ¿Va a tener que transar? ¿Va a cambiar su proyecto? Va a tener dificultades en ese terreno. No podemos adivinar cómo va a evolucionar el sistema, pero en realidad lo que tenemos enfrente son elecciones presidenciales que van a ser en relativamente poco tiempo, y de alguna manera estas fueron tomadas como un plebiscito también, anticipado. Sí, ¿no? como un banco de pruebas para ese escenario futuro donde se va a volver a elegir presidente. Chávez además tiene la posibilidad de volver a presentarse, ya que en la última reforma constitucional aprobaron la reelección indefinida. Y por lo tanto, ese es el gran desafío. Creo que todo el mundo está mirando ese horizonte. Más allá de las medidas que el gobierno pueda tomar el próximo año, en el correr del próximo año, el destino y el objetivo son las siguientes elecciones presidenciales. Yo no soy muy optimista en cuanto a que Chávez pase a un discurso conciliador y al diálogo, porque no es su estilo. Su estilo ha sido siempre de confrontación. Lo que ocurre es que la oposición mucho tiempo alimentó ese estilo.
lo favoreció, lo impulsó y lo estimuló, porque si la oposición, bueno, o apoyó un golpe de Estado o se abstiene en las elecciones, favorece ese escenario. Si la oposición logra legitimarse, que en cierto modo ya lo ha hecho, ¿no? Y sobre todo en ciertas regiones del país donde claramente la oposición es mayoritaria, puede obligar también a Chávez, forzarlo a tener una actitud de mayor diálogo, de búsqueda de acuerdos, creo que difíciles, pero por lo menos a un cambio de actitud y un cambio de estilo. También en la evolución de los acontecimientos determinarán esa dinámica. ¿En qué medida Chávez irá sintiendo que peligra su chance de reelección? Bueno, eso tiene un doble filo, porque Chávez se puede poner tanto más agresivo cuanto más perciba el peligro frente a los próximos comicios. Entonces es difícil saber cómo va a evolucionar la situación. Lo cierto es que hoy por hoy creo que estamos mejor en términos de un sistema político democrático de lo que estábamos antes de estas elecciones legislativas. Claro, y pasará como en otros países que cuando quedan estos 3 meses antes de que cambie la legislatura y bueno, y cambie esta conformación, ¿no? Y que entre la oposición, ¿se aprobarán leyes de urgencia? ¿Cómo ves? Bueno, de urgencia, digamos, digo, que le sirvan a Chávez en este caso, ¿no? eso es perfectamente posible. De todos modos, no creo que se vayan a llevar adelante grandes transformaciones estructurales. Sí, claro que es posible, porque el Parlamento actual, antes de la renovación, cuenta con una holgadísima mayoría oficialista y dependiendo de la agenda del presidente, tiene allí un instrumento absolutamente favorable. Eso lo vimos en Argentina, por ejemplo, también antes de la renovación de las cámaras, el Parlamento, que era oficialista, con una clara mayoría oficialista, aprobó algunas leyes importantes. Es posible que esto ocurra, pero ya te digo, no es el centro de la situación. El centro va a ser la perspectiva de la competencia presidencial, y la competencia presidencial está más atada a la evolución de distintos indicadores de la economía y de la sociedad, que al hecho de que se lleven adelante o no algunas reformas puntuales. Temas que además están, bueno, con un desempleo muy importante, con una compra de alimentos, ¿no? desde el exterior, que también pone en jaque, y que el petróleo además está valiendo menos, claro, no está en el mejor momento. Efectivamente, hay grandes problemas de eficiencia productiva en Venezuela, porque precisamente la economía está muy recostada en la renta petrolera, y depende de eso. De hecho, las fluctuaciones en la popularidad de Chávez han estado muy asociadas a los precios del petróleo y a la capacidad del gobierno, claro, de invertir, que ha hecho muchísimas políticas sociales, muchas políticas de transferencia de recursos a sectores, a los sectores más vulnerables de la población, y de ahí le viene la mayor parte de su apoyo. Pero claro, en un escenario de dificultades económicas, precisamente más allá de las leyes que se puedan aprobar, el problema es la capacidad que tiene el gobierno de utilizar sus recursos para mantener o profundizar programas de apoyo y de asistencia a sectores populares que de otra manera ya no lo miran con la misma simpatía. Claro, ¿se sabe quién es, qué espectro de la población lo votó? ¿Y votó a la oposición en este caso? Sí, bueno, claramente la oposición tiene un perfil electoral más urbano, de sectores medios altos, más educados. Es curioso, ¿no? Lo que para Uruguay, por ejemplo, en términos del viejo electorado del Frente Amplio ya no es así, era su electorado característico. Hoy es el electorado de la oposición en Venezuela, es decir, no es un electorado de izquierda. Entre los sectores, por ejemplo, que han generado manifestaciones importantes de confrontación con el gobierno, se encuentran los gremios estudiantiles, ¿no? Cosa que en Uruguay sería impensable.